Entonces, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Por favor, me confirman si ya están viendo la pantalla. Chicos. Sí, ya. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver la segunda sesión en donde vamos a abarcar el tema correspondiente a la evidencia 2 y la evidencia 3. Ya con esto daríamos finalidad a nuestras formaciones sincrónicas para que ustedes puedan dar inicio al desarrollo de las actividades para poder subir sus debidas evidencias. Entonces, dejo acá en pantalla la autorización de la clase que ya se ha socializado anteriormente, autorización que ustedes ya conocen y que ustedes me aprobaron antes de iniciar. Entonces, los acuerdos de la formación normalmente pues son los mismos que siempre manejan, mantener los micrófonos cerrados en caso de hacer consultas puntuales, contestar cuando se les pregunte, de pronto levantar la mano en la parte de preguntas y pues participar de una manera muy puntual. Recordarles, chicos, los canales de comunicación para que lo tengan muy en cuenta. Siempre va a ser por correo electrónico. Vi que hoy en el grupo alguien estaba pidiendo mi número de teléfono, entonces pues sí, de pronto les agradezco y le agradezco mucho a la persona que le dio claridad a la compañera sobre este medio de comunicación, porque pues como les dije la semana pasada, la idea es que siempre sea por un canal oficial. Listo, la atención sincrónica para esta ficha van a ser los martes de 11 a 12. Sin embargo, si ustedes tienen alguna consulta, como les dije, lo podemos hacer por correo electrónico. Les quería de pronto sugerir, chicos, no sé si la vocera está presente o si lo pueden comunicar entre ustedes. Les recomiendo mucho, muchachos, revisar la grabación. Si ustedes se dieron cuenta, traté de explicar muy bien las actividades, las evidencias que tenían que subir la semana pasada, pero pues se dio el caso de algún compañero que me escribió al correo a preguntarme qué tenía que hacer. Entonces, cuando ni siquiera se había revisado el correo. Entonces, sí les hago muy respetuosamente la invitación, chicos, y la sugerencia de que antes de hacer cualquier consulta, pues revisen previamente el material y ya con base en eso, si ustedes tienen alguna inquietud puntual, sí, pues damos claridad a lo que se necesite, pero sí, pues les recomiendo por favor revisar porque la idea tampoco es que se utilicen estos espacios, se dé una explicación, pero pues ustedes de pronto no tengan como la delicadeza de por lo menos revisar esto. Entonces, es para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Entonces, hoy vamos a abarcar dos temas. El primer tema hace referencia a la actividad GA1 2205011046. Esta actividad pues va a consistir en analizar la utilidad y la pertinencia de los recursos TIC según los requerimientos del proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea con esta actividad? El objetivo es que ustedes puedan analizar cómo las TIC, especialmente en la herramienta Trello, que va a ser la herramienta que ustedes van a usar para esta actividad, cómo esto pues puede mejorar la organización y la coordinación de tareas dentro de un proceso logístico que es el ámbito principal de ustedes. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de la actividad? Que ustedes entiendan cómo las herramientas de la tecnología de la información permitan organizar de una mejor manera las tareas que ustedes pueden empezar a desarrollar y eso les permite a su vez pues mejorar la productividad. Entonces, como les dije, vamos a usar una herramienta llamada Trello. Ya en un momento les voy a mostrar cuál es la interfaz. Y esto lo vamos a aplicar a un caso real, a un caso relacionado con el programa que ustedes están cursando en este momento. ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, para que esta actividad tenga la pertinencia adecuada con la coordinación de los procesos logísticos, que es el proceso que ustedes, el programa de formación que ustedes están cursando, la idea es que, como les dije antes, trabajemos en un caso real de operación. Entonces, este caso va a abarcar lo que es la recepción, el almacenamiento
y la preparación de un pedido de un centro de distribución. Ese va a ser el caso hipotético que ustedes van a manejar. Entonces, la empresa puede ser hipotética o puede ser real. Puede ser una empresa que entre ustedes desarrollen o una empresa en la que estén trabajando. Entonces, este va a ser el caso base que ustedes van a utilizar para trabajar en Trello, que es una herramienta online en donde ustedes van a organizar las actividades de manera sincrónica entre el grupo que van a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Deben revisar el enlace de apoyo sobre Trello. Entonces, ustedes van a ingresar, se van a loguear y van a empezar a revisar cómo funciona la herramienta. Esta evidencia, para que lo tengan muy en cuenta, muchachos, lo ideal es que lo entreguen en grupos de máximo 5 personas. No se van a recibir evidencias individuales, tiene que ser de forma grupal. Entonces, yo sé que pronto es algo que no está muy a gusto de todas las personas, porque no a todas las personas les gusta trabajar en grupo, se les dificulta un poco por el trabajo, pero va a ser la única evidencia que nosotros vamos a trabajar en grupo. ¿Listo? Entonces, sí les pido de pronto manejar una buena comunicación para que puedan entregar de una buena manera su evidencia. Luego de que formen los grupos, deben crear un tablero basado en el caso que ustedes escojan. Entonces, todo lo que hagan en Trello lo van a simular en una operación real. Entonces, van a mostrar cuáles son las etapas, cuáles son las tareas, las responsabilidades que ustedes mismos distribuyen y cuál va a ser el seguimiento que se le va a hacer. ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Es que tenía mala la señal y te escuché desde donde estabas diciendo que formar el grupo de 5 personas. Antes no te escuché bien qué es lo que hay que hacer. Qué pena. Listo. La idea, pues, no es devolvernos. Si tienen alguna pregunta ya muy general, entonces la dejamos para el final. Digamos que acá abro el espacio para saber si tienen alguna pregunta puntual como tal, pues la idea no es devolvernos para repetir, ¿listo? Entonces, déjame y ya igual vamos a seguir explicando, no vamos a terminar todavía y vamos viendo si te queda un poco más claro con base en lo que nosotros vamos a seguir explicando, ¿listo? Entonces, estas listas, las listas que ustedes van a hacer, van a representar unas fases del proceso logístico que ustedes van a escoger, que ya dimos claridad que va a ser un caso aplicado en la vida real, en el espacio profesional y laboral que ustedes están manejando. Entonces, cada tarjeta dentro de las listas va a tener que corresponder a las actividades específicas que ustedes escogieron, como por ejemplo verificar los documentos, el packing, el cargue para despacho. Otro ejemplo es este que les estoy poniendo acá. Entonces, ustedes organizan y las listas van a contener la recepción de la mercancía, el almacenamiento, lo que concierne a la preparación del pedido, las fechas de despacho, entre otros. ¿Listo? Digamos que esa organización sí la dejo a criterio del grupo como tal. Ya para las actividades, cada tarjeta debe tener un checklist con los pasos detallados para poder cumplir esa actividad. Entonces, debe contener un responsable y una fecha. Entonces, esto es lo mínimo que debería contener. Si ustedes quieren agregar más cosas, están en la libertad de hacerlo. Entonces, mínimo, un checklist o los pasos que van a desarrollar, los responsables que son las personas que están en el grupo, las fechas máximas de vencimiento. Las fechas, pues, son fechas hipotéticas que ustedes establecen como si estuvieran trabajando en un proyecto real. Los comentarios que vayan dejando y se debe hacer una personalización de los fondos. Ya con respecto a la evidencia, entonces, no sé si esto da un poco de claridad a lo que la compañera consultaba. Entonces, deben entregar un informe en PDF y en el informe se debe contener el URL del tablero.
El informe que debe contener debe llevar una portada, una introducción que está incluyendo el caso logístico del trabajo, la descripción del tablero, las actividades realizadas en el grupo, el análisis de uso de Trello, las conclusiones y los anexos, que son opcionales. Entonces, sí les sugiero que en este punto, chicos, si pueden, tomen un pantallazo para que sepan cuál va a ser la estructura que deben manejar y no vayan a entregar cosas totalmente diferentes a lo que se está pidiendo o que de pronto tengan después una consulta de cómo se va a entregar el informe. Aunque según lo que tengo entendido, ustedes en este punto de la formación ya saben estructurar un informe, ya lo saben manejar. Entonces, les pido que le saquen un pantallazo, una foto o algo. Y me confirman cuánto lo hayan hecho, por favor. ¿Listo? Chicos. Sí, señora, ya. Ya. Listo. Listo, muchas gracias por la respuesta. Entonces, clave, muy importante, que el informe que ustedes van a desarrollar describa el caso logístico que ustedes escogieron. Entonces, deben explicar cómo organizaron el proceso y cómo Trello, como herramienta como tal, ayuda a coordinar tareas como las tareas que ustedes declararon, o sea, las tareas que ustedes especificaron en una operación real. Entonces, el informe que debe incluir todo el proceso logístico, o sea, cómo lo están manejando, pero a su vez van a relacionar Trello como herramienta como tal, les sirvió a ustedes en el proceso, para que lo tengan muy en cuenta. El análisis no es que repitan qué fue lo que hicieron, no es que relaten como un paso a paso de qué fue lo que hicieron, porque no es tanto lo que me interesa, sino que ustedes puedan reflexionar, o sea, puedan dar un análisis de qué tan útil fue la herramienta de Trello, para que ustedes puedan coordinar un proceso logístico. Entonces, por ejemplo, preguntarse, me facilitó la comunicación, me ayudó a visualizar las tareas, qué dificultades encontré en el proceso. Ese tipo de análisis es el que ustedes deben hacer. ¿Listo? ¿Hasta este punto es claro o alguno tiene alguna pregunta? ¿Están viendo mi pantalla o están viendo la presentación? Su pantalla. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es uno de los tableros que me entregaron en otra ficha para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Esto que ustedes ven aquí, estas ventanas pequeñas, son las tarjetas que ustedes crean. Entonces, ¿qué es lo que debe llevar cada tarjeta según lo que yo les mencioné? Les pregunto. Chicos. ¿Sí están conectados? Sí, señora. ¿Qué deben llevar las tarjetas? El Muchachos. checklist, Uh-huh. eh, El la descripción. almacenamiento que van a manejar, la Sí, señora. preparación del pedido, los despachos, todo con sus fechas, ¿cierto? Entonces, Fecha de vencimiento. señor, Que todo es con fecha de vencimiento. Lo responsable, las que fechas han de hecho con vencimiento. nosotros, los exactamente, entonces responsables del proceso. exactamente, entonces va a ser como una especie de tablero digital que ustedes van a manejar. Esta es la interfaz de Trello. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los compañeritos lo que hicieron fue darle una personalización de unos containers. Algunos, por ejemplo, manejaron empresas de pollo y pusieron su personalización correspondiente a cada tema. Esa personalización la tiene que hacer cada grupo, ¿listo? Y va a manejar sus fichas de acuerdo a la programación que los grupos decidan. Digamos que esto no es camisa de amarre, entonces ustedes ponen, por ejemplo, confirmación de la entrega y el cierre. Fecha máxima, no sé, 30 de diciembre.
se sale a vacaciones del 1 de enero a tal fecha, después llega la preparación del envío. Entonces, eso ya lo dejo como bajo el criterio de cada grupo y de cada persona como quiera organizarlo. Esta es la interfaz de Trello. Hagan de cuenta que ustedes están ingresando a Canva, que creo que todos han ingresado a Canva. Cuando ustedes entren al programa, ¿cuál es la idea? Que se logueen de las 5 personas para que las 5 puedan participar de forma simultánea. Cuando terminen, esto genera un enlace muy parecido a lo que genera Canva. Ese enlace también lo tienen que incluir en el informe. Y este tablero me lo tienen que compartir al correo. ¿Por qué? Cuando yo ingrese al informe a revisar y quiera ingresar al enlace, me va a pedir que yo esté colaborando. Entonces, no me va a permitir visualizarlo si ustedes previamente no me lo han compartido al correo, para que por favor lo tengan muy en cuenta. Si es claro hasta este punto, chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta actividad y con esta evidencia? Chicos. Sí, señora. Sí, sí, señora. Listo. La compañerita que tenía preguntas, ¿sí es un poco más claro qué es lo que se tiene que hacer? Sí, señora. Listo, listo, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Entonces ya con esto cerramos nuestra evidencia 3. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya saben de qué manera lo tienen que entregar. Tiene que ser en grupos, tiene que ser en formato PDF y se entregan 2 evidencias. El informe y el tablero, para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Entonces, ya cerrando, pasamos al segundo tema, que va a corresponder a lo que es la mejora continua y la optimización de procesos mediante la tecnología de herramientas informáticas y computacionales. Entonces, vamos a comprender cómo la mejora continua y la optimización de la que estoy hablando, apoyadas en estas herramientas, nos van a permitir o van a permitir puntualmente a las organizaciones o a las empresas de las que nosotros hacemos parte, específicamente en el área de logística, que es el área de ustedes, pues puedan trabajar de una forma más eficiente, más competitiva y más óptima. Entonces, ustedes en este punto deben pensar, en cualquier proceso logístico. Por ejemplo, recibir mercancía, almacenarla, despacharla, procesos que no son ajenos a ustedes, que todos conocen, que todos están asociados. Y como todos estos procesos van a tener la oportunidad de tener una mejora, ¿cierto? Siempre se van a poder mejorar, nunca van a ser totalmente perfectos. Estas oportunidades se van a identificar más fácil cuando nosotros usamos tecnologías en su elaboración o en su proceso. ¿Para qué? Para poder medir y para poder analizar. Entonces, en este punto, luego de haber dado esta introducción, les pregunto, ¿ustedes consideran que los procesos siempre van a ser perfectos? No, señora. No, Exactamente. Siempre hay algo que mejorar. sí, en el transcurso Exacto. de todos los procesos siempre hay desvíos, pérdida de información, muchas cosas que pueden pasar. Exactamente, nunca se van a dar de una manera totalmente perfecta. Siempre vamos a tener esa posibilidad de tener una oportunidad de mejora. ¿Con base en qué? A los errores, a las ineficiencias, a lo que el compañero nos está comentando, la falta de tiempo, la falta de experiencia, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces siempre los vamos a poder hacer más rápidos, vamos a poder hacerlos más económicos y vamos a medida del tiempo a empezar a cometer menos errores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una bodega, si antes nosotros nos demorábamos 20 minutos alistando un pedido y empezamos a usar nuestras herramientas, vamos a encontrar la manera de empezar a hacerlo en 15 minutos, en 10 minutos, a optimizar nuestro tiempo. Y esto nos va a ayudar a ¿qué? A mejorar otros temas como economía, eficiencia del tiempo, eficiencia de personal, ¿cierto? Entonces, la mejora continua, ¿qué va a buscar? Unos pequeños ajustes a lo largo del proceso, ir mejorando en pequeñas cosas como pequeños pasos, en lugar de hacer grandes cambios una vez al año, 2 veces al año, sino a ir teniendo una mejora paulatina,
¿cierto? Entonces la logística pues va a ser un área muy sensible al tiempo y a la precisión, cosa que ustedes, con la que ustedes ya están relacionados. Entonces un pequeño retraso, por ejemplo, un error en un inventario, una mala comunicación, esto a nosotros nos va a generar, ¿qué? Costos. Nosotros siempre nos vamos a ver afectados principalmente en los costos. Entonces nosotros al tener una mejora continua, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir reducir tiempos en la recepción, en el despacho, nos va a permitir minimizar errores en los inventarios, vamos a poder aumentar la satisfacción de los clientes con los que nosotros estamos trabajando, evitar reprocesos que nos van a consumir recursos no solamente económicos, sino humanos también. Entonces, vamos a estar sometidos a que el mercado actual nos va a exigir cierta eficiencia. Entonces, si nosotros tenemos que ser muy conscientes de que si no mejoramos, nos vamos a ir quedando atrás en este proceso. La optimización, ya lo que corresponde a la optimización, pues se va a referir a llevar el proceso siempre a su mejor versión en los diferentes aspectos en los que nosotros hemos mencionado, ¿cierto? Entonces, ¿esto a qué se refiere? A producir más, a producir de una mejor manera, pero siempre teniendo en cuenta que lo debo hacer usando los mismos recursos que tengo, incluso usando menos recursos de los que yo estoy usando en este momento. Por ejemplo, les pongo un caso de estudio. Si ustedes están trabajando con un tema logístico enfocado en el transporte, ¿yo cómo podría optimizar ese proceso? Según la experiencia que ustedes tienen y según lo que han visto. Reducción en los costos de flete. ¿Cómo me repites, por favor? Reducción en costos de flete. Exactamente. ¿De qué otra manera? Si hay la posibilidad de tener su propia flota de transportes, sería mejor. Exactamente. Entonces, esos son puntos importantes, ¿cierto? También podría, por ejemplo, organizar de una mejor manera las rutas para que los vehículos con los que yo estoy trabajando consuman menos combustible. Si los vehículos son de la compañía, sí, pero en sí para reducir esos atrasos debería hacerse una trazabilidad directamente con el cliente final para poder saber que el cliente se encuentra y poder hacer entregas de trazabilidad que te... Ok, exactamente, pero entonces, como el compañero lo está diciendo, entonces en este punto yo empiezo a mirar diferentes factores, ¿cierto? Empiezo a mirar, si es de la empresa, sí, lo puedo hacer, si es por fuera, empiezo a mirar otros factores, pero entonces en esto consiste esta oportunidad de mejora y esta optimización de los procesos, en empezar a mirar qué factores están jugando, cómo los puedo mejorar, qué factores puedo cambiar y qué puedo empezar yo a optimizar, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta que esta optimización que yo quiero lograr siempre se va a basar en los datos y no en suposiciones. Entonces, lo que él me está diciendo, por ejemplo, sí, yo puedo mejorar el tema del transporte, pero yo tengo que mirar con quién estoy trabajando, quién es mi proveedor, si el vehículo es mío, si no. Esos son datos reales, ¿sí? Y no en suposiciones. ¿Por qué creen ustedes que es funcional optimizar, pero utilizando tecnologías de la información? Les pregunto. Porque cuando tú tienes tecnología de la información, sabes dónde está ubicada la mercancía, qué mercancía tienes, qué mercancía va a vender, qué lotes tienes en diferentes calidades de la mercancía que manejes y así pueden, en el momento de alistamiento, es más fácil y más veraz el despacho de la mercancía en sí. Exactamente, exactamente. Te agradezco y me gustan mucho estos aportes porque se ve mucho la experiencia que ustedes tienen en este entorno laboral. Tienen toda la razón. Entonces, lo que él dice es cierto. Si yo me apoyo en esas tecnologías, yo voy a poder empezar a ver
falencias que yo antes no podía ver, ¿cierto? Entonces, muy importante empezar a asociarlo con estos medios tecnológicos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un Excel que esté bien diseñado, una base de datos que esté bien diseñada, que esté organizada, voy a empezar a ver o analizar cuáles son las tendencias que yo tengo, por ejemplo, en los retrasos. Si yo tengo retrasos, ¿con qué se están relacionando esos retrasos? Si yo, por ejemplo, empiezo a usar Google Form, que son los formatos en línea, esto pues me va a permitir reemplazar esos formatos en papel y voy a empezar a ver cómo esas opiniones se empiezan a volver medibles y puedo empezar también a ver tendencias, a ver comportamientos, cuáles son las falencias en la empresa, cuáles son las falencias en los procesos, ¿sí? Entonces, muy importante que tengan en cuenta que estas tecnologías me van a empezar a eliminar esas suposiciones de las que yo estaba hablando, van a empezar a eliminar ese yo creo que, y vamos a empezar a reemplazarlo por los datos me están mostrando tal cosa, los datos me están mostrando tal tendencia, veo una falencia en tal parte, ¿cierto? Con respecto a la mejora, entonces la mejora del producto se va a manejar cierta secuencia para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a empezar a hacer en esta mejora es buscar puntualmente, valga la redundancia, la mejora en el servicio, haciendo que sea más rápido y que sea más confiable. Ya después de que yo garantice esto, puedo pasar a reducir los costos, casi que de manera simultánea, eliminando los reprocesos que yo identifiqué anteriormente. Después de esto, voy a pasar a aumentar la satisfacción del cliente, de los clientes con los que yo estoy trabajando, al entregarles una mejor calidad, a manejar unos mejores tiempos. Y ya, ¿esto qué me va a permitir? Aumentar la productividad en los procesos que yo estoy manejando. Entonces, va a ser que yo pueda producir más, que yo pueda hacer más en un menor tiempo, gracias a las tecnologías de las que yo me estoy aprovechando, ¿cierto? Luego de esto, pues voy a pasar a desarrollar ciertas habilidades que yo antes no manejaba o habilidades relacionadas con el personal para que usen unas nuevas herramientas. Y ya finalmente voy a mejorar los servicios de terceros como los proveedores, los transportadores, que también se van a beneficiar, se van a ver muy beneficiados si la organización opera de una mejor manera. Entonces ya pasamos a la relación entre la mejora continua y las tecnologías, que digamos que igual lo hemos venido tocando. Entonces acá hay que dar claridad, hay que tener muy en cuenta que las tecnologías son prácticamente indispensables hoy en día. ¿Para qué? Para poder mejorar los procesos que yo estoy manejando. ¿Por qué? Porque son indispensables, porque me van a permitir registrar los datos a diario o según la temporalidad que yo quiera manejar, monitorear también los procesos en un tiempo más real, me van a permitir detectar fallas antes de que el proceso genere problemas mucho más grandes que después de pronto no pueda manejar o que sea más difícil empezar a manejar. Puedo empezar a comunicar cambios en el equipo, se van a empezar a automatizar las tareas. Entonces, por ejemplo, si una empresa usa un grupo de WhatsApp, que es algo muy común, que lo usamos hasta nosotros en la misma formación acá en el SENA, pero lo usan en la empresa para poder avisar qué retrasos existen, qué falencias hay, qué fallas. Acá, esa sería una manera de usar la tecnología para mejorar nuestra comunicación. Sería un ejemplo de algo que nosotros usamos hoy en día. Con respecto al marco de referencia ITIL, ¿alguno ha escuchado esta sigla? ¿O saben más o menos con qué se asocia? No, señora. No, no, no. No. Listo, entonces ITIL o ITIL, que va a ser un estándar internacional que se estableció que ayuda a gestionar los servicios de una forma mucho más organizada. Entonces, no nos vamos a quedar acá estudiando cómo funciona a profundidad,
Pero sí vamos a usar la estructura porque es una estructura muy clara y aplicable a cualquier área, incluida la logística. Entonces va a funcionar a manera de manual de buenas prácticas. Entonces, ¿qué me va a ayudar a responder este manual o esta guía? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo medirlo? ¿Cómo lo puedo analizar? ¿Cómo puedo presentar los resultados? ¿Cómo puedo aplicar mejoras reales? Para eso me va a servir. Entonces, va a ser algo así como una norma y contexto, pero entonces relacionada principalmente a lo que es la mejora continua. Entonces, estos van a ser los 7 pasos para que la guía que les mencioné, se pueda aplicar de una manera bien hecha. Entonces, no se trata solo de decir hay que mejorar, porque sí lo sabemos, hay que mejorar, sino de demostrarlo con datos y de manejar un proceso un poco más riguroso. Entonces, este ciclo normalmente, ¿a qué se puede aplicar? A lo que es la recepción, el almacenamiento, los inventarios, los transportes, temas muy relacionados directamente con el área de logística, que es lo que ustedes ya conocen. Entonces, vamos a empezar primero con la identificación de la estrategia. Entonces, antes de mejorar, nosotros empezamos a definir qué debemos mejorar. Entonces, vamos a hablar aquí de la reducción de tiempos, de la disminución de errores, entre otras cosas que empezamos a detectar en el proceso. El paso 2 va a ser definir qué es lo que nosotros tenemos que medir. Entonces, cada objetivo va a necesitar indicadores. Por ejemplo, si el problema es el tiempo, si ustedes detectaron que el problema es el tiempo, empezamos a medir minutos por tarea para saber cuáles son los tiempos que se están manejando. Si el problema, por ejemplo, son los errores, empezamos a medir cuáles son las devoluciones o los ítems mal alistados. Si es la comunicación, empezamos a medir los tiempos de respuesta que se están teniendo en la organización. El paso número 3, ¿cuál va a ser? Obtener la información. Entonces, la información, lo que decíamos anteriormente, siempre sí o sí va a tener que salir de datos que sean reales. Y se van a manejar fuentes que sean confiables. Para el paso número 4 va a ser el procesamiento de la información. Entonces, después de que nosotros recolectemos los datos, siempre tenemos que organizarlos. ¿Para qué? Para que esto nos permita ver qué es lo que está pasando realmente. Entonces, cuáles son las tendencias y voy a poder hacer un análisis mucho más profundo. Ya aquí pues paso a lo que es el análisis de la información, en donde empezamos a buscar cuáles son los patrones, las causas y las oportunidades. Un ejemplo, yo empiezo a detectar, el 70% de los errores están ocurriendo ¿en qué turnos? En la tarde. Entonces, ¿qué puedo detectar ahí? Que en mi grupo, en el grupo que está haciendo ese turno, falta una capacitación. Y empiezo a detectar cuáles son los focos en donde se están generando esos errores. Y acá paso a lo que es presentar y usar la información. Entonces, la información siempre debe presentarse de una forma clara para que los equipos con los que yo estoy trabajando entiendan qué es lo que está pasando y por qué nosotros empezamos a tomar esas decisiones. Y ya finalmente llegamos a lo que es implementar las mejoras con base en qué? A todo el proceso que hemos aplicado en los 6 pasos anteriores. Entonces, ya yo teniendo la información clara, voy a empezar a decir qué mejoras puedo empezar a aplicar. Hasta este punto, ¿es claro cuál es el proceso que se está aplicando aquí, chicos? ¿Están conectados? Sí, señora, sí, sí. Sí, Un proceso de mejora Listo, continua. Sí, señora. Listo, muchas gracias por las respuestas, muchachos. Entonces, estas son algunas de las tecnologías que están aplicadas o relacionadas puntualmente en logística, que son los formularios digitales, las aplicaciones de rastreo, el sistema WMS, que son herramientas que de pronto algunos ya han asociado, ya conocen previamente. Cada herramienta me va a permitir que una mejora diferente dependiendo de la necesidad que mi organización esté necesitando en ese momento, ¿sí? Dependiendo de la dificultad que nosotros estemos
cruzando y de los errores que yo identifiqué aplicando ese proceso de mejora. ¿Cuáles van a ser los beneficios concretos? Entonces, cuando nosotros aplicamos estas tecnologías para poder mejorar o para poder hacer que esos procesos mejoren, vamos a ver ciertos beneficios. ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Vamos a empezar a ver menos errores en el inventario, porque vamos a empezar a organizar de una mejor manera la información, vamos a empezar a ver procesos mucho más rápidos, va a haber una mejor coordinación entre las diferentes áreas que yo estoy manejando, la información va a ser mucho más clara y la productividad a su vez pues también va a mejorar, ¿sí? No solamente con respecto a los equipos, sino también al personal que yo estoy manejando en este punto. Entonces, de aquí pasamos a lo que son las actividades. Entonces, la actividad que ustedes deben desarrollar. ¿Cuál va a ser el propósito? Identificar y reconocer cuáles son las posibilidades de mejorar la calidad en los procesos y en los productos de las diferentes áreas de trabajo, incorporando ¿qué? Las tecnologías, que es en lo que está haciendo énfasis nuestra competencia clave del día de hoy. ¿Cómo? De una manera que sea posible implementar cambios en la gestión de estos procesos y productos para una mayor productividad y efectividad en las operaciones que yo estoy desarrollando. El material de la información lo van a encontrar en el mismo lugar en donde han hecho las consultas previamente. Esto, pero pues en el área de TICS, pasando y llegando a la evidencia. Entonces, ¿qué evidencia es lo que ustedes deben entregar? La evidencia se va a manejar en ese punto de forma individual. Deben entregar un informe de máximo 10 páginas, en donde cada aprendiz proponga un plan de mejora para uno o varios procesos del área de logística usando herramientas TICS. Entonces, Profe, no te escucho, se te fue la voz, qué pena. Sí, se te cortó la voz gran parte de la explicación acá de la evidencia. Angie, ¿me escuchan? sí, ahora sí. Sí, ¿Hasta qué pero se punto? te Es fue que la creo presentación. Hasta aquí vas a explicar la evidencia que queríamos que se me cayó. presentar. ¿Hasta qué punto? Hasta donde, Ok, listo, muchas gracias. Listo, listo. Muchas gracias, chicos. Qué pena con ustedes. Entonces, vuelvo y repito. ¿Qué evidencia deben entregar? Deben entregar un informe de máximo 10 páginas en formato PDF. Ese informe lo tienen que entregar de manera individual. Acá en este punto no deben hacer ningún grupo. ¿Cuál es la idea de este informe? Que ustedes propongan un plan de mejora para uno o para varios procesos o productos relacionados a qué? Al área de logística, que es el área de ustedes, usando herramientas de la tecnología. Entonces, ustedes, por ejemplo, escogen el proceso. Digamos que escogieron, es un ejemplo, el mismo caso que están trabajando en Trello, ¿sí? Ustedes escogieron ese mismo proceso, que no sé, que es logística en transporte, es en lo que ustedes están trabajando. Entonces, ese va a ser el caso de estudio, acá para que lo tengan muy en cuenta. Yo expliqué un paso a paso de cómo se aplica un proceso de mejora, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es un paso a paso que ustedes pueden aplicar para la mejora de ese proceso que ustedes escogieron. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de este informe? Que no sea un informe plano, que no sea un informe tan teórico como el que entregaron en Trello, ¿sí? Que es un informe escrito, sino que en este punto ustedes puedan desarrollar, por ejemplo, una infografía. Acá les pongo un ejemplo. Esta es una infografía que yo tomé de internet. Entonces, acá ustedes empiezan a desarrollar cada una de las partes de su informe. ¿Cuál es la idea? Que sea un informe muy dinámico, que no se vaya a quedar solamente en la parte teórica y que ustedes se puedan apoyar en herramientas como Canva, Geniali,
Amaze, cualquier otra herramienta, digamos que eso ya queda a criterio de ustedes. Lo pueden hacer a través de ¿qué? A través de cuentos, a través de historietas, a través de infografías. Yo les presento acá esta infografía como ejemplo porque me parece que se ve muy organizado, la información es clara, es dinámico, pero pues ya queda a criterio de ustedes. Entonces, como les dije, el producto a entregar pues va a ser el informe sobre las mejoras que pueden realizarse en el proceso que ustedes escogieron, siempre relacionado al área de logística. El tema es libre, pero se tiene que relacionar. Entonces, ustedes escogen el tema, miran cuáles son las mejoras en ese proceso y cómo yo puedo incorporar las tecnologías para mejorar ese proceso. ¿El formato cuál es? Formato PDF. Por favor, no me vayan a subir archivos en Word, archivos en PNG, archivos en JPG. Por favor, en PDF. Máximo 10 hojas. Procurar no pasarse las 10 hojas, pero si ustedes, por ejemplo, hacen una infografía, pues no, normalmente uno no se pasa de 2, 3 hojas para que lo tengan en cuenta. Y la actividad la deben disponer en el espacio que siempre se ha asignado para su debida evidencia. Entonces, esta es la evidencia número 4, la evidencia 3 es la evidencia número 3. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Ya conocen cuál es el espacio para disponer las evidencias. En este punto, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Instructora, por lo menos dices que el informe es máximo 10 páginas, pero que se puede hacer una infografía. ¿Se podría hacer la infografía y ya como más en texto? Porque la infografía pues es imágenes y texto, pero ya como una conclusión al final, ¿o solo sería como la infografía como tal? Sí, claro, pueden incluir la conclusión al final. O sea, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Que ustedes, por ejemplo, dicen, no, voy a desarrollar una infografía. Que en la infografía, por ejemplo, si tú dices, no, yo quiero concluir cómo yo escogí un tema de logística y veo que la oportunidad de mejora es, no sé, en este caso me lo voy a inventar, la inclusión de herramientas como Trello para poder organizar las actividades de una mejor manera y no empiecen a haber retrocesos porque las personas no conocen no tienen claridad en cuáles son sus actividades o no tienen claridad en qué actividades ya se desarrollaron y vuelven a repetirlas. Entonces eso me genera un reproceso. ¿En qué? En tiempo. Esa, por ejemplo, es mi conclusión. Esa conclusión ustedes la pueden incluir también en la infografía. ¿Para qué? Para que no se tengan que salir del contexto que están manejando. Sin embargo, si ustedes ven que aparte de la infografía, ven la necesidad de incluir una parte teórica como para dar una mayor claridad del tema, para ampliarlo, también lo pueden hacer, que es lo que tú me estás diciendo. Entonces yo hago la infografía y abajo dejé como mi espacio para mis conclusiones, mis anexos, todo lo que yo requiera. ¿Sí? ¿Sí es un poco más claro? Ok, gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profesora, buenas noches. Tengo una pregunta sobre el trabajo en grupo. Sí, señor. Señor. 2.5. Repíteme, Jorge, es que se te oye un poquito lejos. Sí, bueno, era una pregunta pues sobre el trabajo que hay que hacer en grupal, el que se hace en Trello. Sí, señor. ¿Se monta individual? ¿Se hace en grupo y se monta individual o con uno solo que lo monte se califican las 5 personas? Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Sí, les recomiendo, muchachos, que todos lo suban. ¿Por qué? Porque es importante que en la plataforma quede la trazabilidad de que todos subieron la evidencia. ¿Listo? Entonces, sí me ha pasado que hay grupos que lo suben una sola persona, pronto válido si no se ha dado la aclaración, pero sí les agradezco si todos lo hacen porque pues esto me va a servir en caso de que en algún momento se presente algún inconveniente, ustedes tengan como la trazabilidad, que tengan el historial de que efectivamente hicieron su trabajo y que subieron su trabajo. ¿Listo? Entonces puede ser un poquito más dispendioso, pero eso nos puede dar nos puede dar más seguridad en el proceso. ¿Listo? Entonces, tratar todos de subir el informe. ¿Listo, chicos?
¿Sí es claro, Jorge? Sí, señora, muchas gracias. Listo. ¿Alguien va a preguntar algo más? Instructora, ¿es obligatorio hacerlo en grupos? Sí, sí, señora, es obligatorio hacerlo en grupos. Era lo que les mencionaba ahorita, es la única evidencia que se va a manejar en grupo, pero porque es necesario, porque es un trabajo colaborativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, normalmente ustedes en cualquier organización sí o sí van a tener que trabajar en equipo. Entonces, esto como ejercicio académico es fundamental para que ustedes puedan mejorar esa comunicación, ese trabajo en equipo. Además, pues se va a trabajar un tablero, entonces ustedes tienen que ser conscientes de que cuando ustedes están asignando actividades, tienen que trabajar con más personas. Por eso sí o sí es fundamental que lo hagan en grupos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ok. Señor. ¿Cómo trabajarían todos en el mismo tablero de Trello? Con el link, con la URL. Sí, señor, de forma sincrónica. Entonces se comparten, hagan de cuenta, no sé si todos han trabajado en Canva. Entonces, cuando están trabajando, lo comparten al correo de sus compañeros de tal manera que todos puedan ingresar y todos puedan hacer su aporte. Entonces, por ejemplo, Víctor hace su grupo con Daisy, con Diana y con Erika. Entonces, le asigna a Daisy, tiene que hacer la ficha de cierta actividad que le está asignando Víctor, Diana hace otra, entonces cada uno se va a encargar de una ficha, por ejemplo. Esa es la forma de trabajarlo de manera sincrónica. Y ahí se puede poner como permisos para que cada persona solo trabaje la ficha que le corresponda, pues que no de pronto no le meta mano a la ficha de otro compañero. No, creo que permisos como tal no lo permite por lo que es una. Aplicación gratis. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, ahí sería de pronto trabajar un poco en la comunicación, después de que ustedes asignen las fichas, tratar de no tocarlas. Ya si alguien tiene una sugerencia con respecto a la actividad del otro, comunicársela para poder arreglarla y de pronto no ir a dañarle el trabajo a su compañero. Ah, listo, listo. Sí, porque puede pasar que a un compañero no le atrae luego una tarjeta y otro y de pronto la modifique o algo así, no sé. Sí, sí, se puede presentar el caso. Pero entonces lo que les digo, esa es la idea, que ustedes empiecen a asignar las actividades y que cada uno empiece a manejar sus propios tiempos y sus propias actividades. Y entre todos revisan, que tienen que tener muy en cuenta que, por ejemplo, no vayan a asignar actividades en donde los tiempos se estén cruzando. Eso es lo que ustedes tienen que entrar a organizar. Llevar como una secuencia cronológica, ¿ok? Exactamente, sí, señor. Ah, ya, que no se crucen dos actividades en el mismo tiempo. Exactamente. A no ser que sean dos actividades que se puedan manejar de forma paralela. Exacto, sí. ¿Listo? Entonces, si es claro, chicos, o alguno tiene alguna otra inquietud. Sí, sí, es claro, sectora. Yo tengo una Nosotros los co- compañeros ya hemos tenido grupitos armados para actividades. No sé si de pronto algún compañero que esté en la sala no está metido en esos grupitos que se armaron, como para no volver a hacer el reproceso otra vez de armar grupos. Entonces, los que no estén así como incluidos en un grupo, pues informar a la compañera Ana para que pues, se asignen un Pero, grupito. pero ¿será que los grupos todos estamos todavía en la formación? No habrán abandonado de pronto Eh, compañeros de esos grupos iniciales. Qué pena, creo que es mejor volverlos a crear porque por lo Claro, menos sí. yo me metí en el grupo. Y yo también me eliminé el grupo, yo no sé con qué compañeros estaba. Listo, perfecto. Entonces, digamos que yo ya les dejo el espacio para que puedan organizar, para que puedan empezar a trabajar. Recuerden, chicos, que las evidencias están abiertas hasta el 19. Por favor, tratar de hacerlas con tiempo. Si ustedes se dan cuenta, pues no son procesos tan extensos. De pronto intentar sacar el tiempo. Cualquier inquietud, pues ya saben, por correo yo quedo atenta siempre y cuando pues sea una inquietud puntual. Recomendarles mucho lo que les dije al inicio de la clase, no escribirme para preguntarme qué se tiene que hacer, porque pues traté de ser muy clara, dejarles la información, entonces es para que lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Recomendarles mucho, preguntar a los compañeros que no ingresaron, revisar la grabación, ¿listo?
Sí, esa es la idea, pues que revisen la grabación antes de que empiecen a preguntar, porque preguntan cosas que pueden deducir viendo la grabación. Exactamente, exactamente. Y mira que aquí Entonces, se ve como el dime. interés de la gente, pues solo estamos 11 nomás. Exactamente. Entonces, en este punto, chicos, voy a detener la grabación. Yo creo que el día de mañana